Cálculo de propiedades para líquido sobreenfriado, líquido saturado, vapor saturado y vapor sobrecalentado. El cálculo de propiedades en la termodinámica es un proceso mediante el cual se determinan las características y comportamientos de un sistema en su funcionamiento. Las propiedades termodinámicas describen cómo un sistema responde a cambios en su entorno y proporcionan información sobre su estado y comportamiento. Para comenzar, empezaremos con el líquido sobreenfriado. Es un estado en el que el líquido se encuentra a una temperatura inferior a su punto de congelación, pero aún no llega en el punto en el que se congela. Este fenómeno ocurre cuando el líquido se enfría por debajo de su punto de congelación sin experimentar la transmisión de su fase líquida a sólida, debido a la falta de los núcleos de cristalización e impurezas en el líquido. Sus propiedades termodinámicas de un líquido sobreenfriado pueden ser diferentes a las del líquido en equilibrio a la misma temperatura. Por ejemplo, la viscosidad de un líquido sobreenfriado puede aumentar considerablemente por la falta de su movilidad en las moléculas y en las estructuras cercanas a su estado sólido. El cálculo para los líquidos sobreenfriados pueden implicar el uso de diversas fórmulas y modelos dependiendo de la propiedad específica que deseemos calcular, en la cual podemos encontrar la entropía, viscosidad, coeficiente de expansión térmica, capacidad calorífica, presión y energía interna. Para encontrar la viscosidad en un líquido sobreenfriado podemos calcular utilizando diferentes modelos teóricos como la teoría cinética de los líquidos o la teoría de los líquidos reales. Al igual para cada tipo de propiedad, cada propiedad tiene su diferente fórmula, como para la entropía. La entropía de un líquido sobreenfriado puede calcularse utilizando la ecuación de el estado del líquido que relaciona la entropía con la temperatura y la presión. Líquido saturado es un estado en el cual un líquido coexiste en equilibrio con su vapor a una temperatura y presión específicas. En un estado líquido está a punto de llegar a vaporizarse o a condensarse, y cualquier cambio adicional a la temperatura o a la presión provocaría una transformación de fase, ya sea de líquido a vapor o de vapor a líquido. Un líquido saturado, tanto el líquido como el vapor, tienen las mismas propiedades intensivas como temperatura, presión. Esto significa que la presión de vapor del líquido igual a la presión externa, y la temperatura de saturación corresponde a la temperatura a la cual el líquido y su vapor coexisten en equilibrio. Estos líquidos saturados son comunes en sistemas de refrigeración como las calderas, turbinas de vapor y otros procesos industriales, donde se manipulan fluidos en diferentes estados de agregación. El conocimiento de las propiedades de los líquidos saturados es esencial para el diseño y la operación eficientes de estos sistemas. Las propiedades para un líquido saturado se pueden calcular utilizando datos de las tablas termodinámicas, como lo que son en la A4, A5, o utilizando ecuaciones de estados específicos para un líquido en cuestión. Hay algunas propiedades importantes de los líquidos saturados y cómo calcularse, como la presión de saturación, la entalpía de saturación, entropía de saturación, volumen específico de saturación, calor latente de vaporización, como lo podemos encontrar en las tablas A4, donde nos muestra lo que es el agua saturada, donde viene una tabla que nos muestra a la derecha, viene la temperatura en grados Celsius. En la siguiente recuadro viene la presión que viene en pascales o kilopascales, y después viene lo que son sus propiedades, que comúnmente en la tabla A4 nos muestra el volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Dependiendo de la temperatura nos va mostrando el líquido saturado o vapor saturado, dependiendo del volumen total, dependiendo de la presión que la tengamos y la temperatura. Al igual, cabe recalcar que es importante recordar que estas propiedades pueden variar dependiendo de la sustancia y de las condiciones de temperatura y presión. Por lo tanto, es fundamental utilizar datos y ecuaciones específicas para las sustancias en cuestión o dichas tablas.
El vapor saturado, como el líquido saturado, es un estado en el cual el vapor de agua consiste en equilibrio con su fase líquida a una temperatura y presión específicas. En otras palabras, es el estado en el que el vapor de agua ha alcanzado su máxima capacidad de saturación a una temperatura y presión determinadas, de modo que cualquier cambio adicional a estas condiciones provocaría una transformación de fase, ya sea de vapor a líquido en condensación o de líquido a vapor en vaporización. Cuando el vapor de agua está saturado o cualquier otro líquido o propiedades llega en su punto de vapor de saturación, su presión del vapor es igual a la presión atmosférica o a la presión del sistema si se encuentra en un sistema cerrado o a la temperatura dada. La temperatura a la cual esto ocurre se conoce como temperatura de saturación. El vapor saturado es de gran importancia en una variedad de aplicaciones industriales y de ingeniería, como en sistemas de calefacción, generación de energía, climatización, procesos de secado y esterilización, en otros. Algunas propiedades importantes del vapor saturado son la presión saturada. Es la presión en la cual el vapor está en equilibrio con su fase líquida a una temperatura dada. Esto se puede determinar a partir de las tablas de vapor o al igual a partir de mediante ecuaciones de estado que relacionan la presión a la temperatura de sustancias específicas. Al igual la entalpía de vaporización, la entropía de vaporización, volumen específico, calor latente. Todo esto lo podemos encontrar ya sea mediante las tablas o al igual con ecuaciones, como ahorita voy a poner lo que son algunas tablas de vapor saturado, líquido saturado y de vapor sobrecalentado y del sobreenfriado. El vapor sobrecalentado es un estado en el cual el vapor de agua se encuentra a una temperatura y presión por encima de sus temperaturas de saturación. Está muy por encima. Esto es correspondiente, o al igual en otras palabras, el vapor que ha sido calentado más allá del punto de saturación sin experimentar la condensación, a diferencia del vapor saturado que está en equilibrio en su fase líquida. El vapor sobrecalentado es completamente gaseoso y no contiene líquido en su composición, por lo tanto el vapor sobrecalentado exhibe propiedades más similares a las de un gas ideal que a las de un vapor saturado. En pocas palabras, un vapor sobrecalentado ya no contiene en su fase final como el vapor sobrecalentado partículas de agua. Este ya es más como un vapor, este ya es un vapor totalmente, vapor ya no contiene fase líquida en sí. Algunas características y propiedades importantes del vapor sobrecalentado incluyen la temperatura de sobrecalentada, la presión de operaciones, la entalpía, entropía, volumen específico, que esto lo podemos encontrar en lo que son en tablas o por mediante de algunas ecuaciones. La entropía de un vapor sobrecalentado es la medida del desorden aleatorio del vapor en una temperatura y presión dadas. Un vapor sobrecalentado es ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones industriales y de ingeniería, como en turbinas de vapor para generar energía de procesos de calefacción, sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Al igual, el gas saturado tiene un comportamiento más gaseoso y sus propiedades son más similares a las del gas ideal. Sus propiedades más importantes para un vapor sobrecalentado son la entalpía, entropía, volumen específico, capacidad calorífica y coeficiente de expansión. La entropía de un vapor sobrecalentado se puede calcular utilizando ecuaciones termodinámicas como relación de Mayer o la ecuación de Gibbs, que relacionan la entropía con la temperatura y la presión. El volumen específico del vapor sobrecalentado se puede calcular dividiendo el volumen del vapor entre su masa. Esto se puede obtener utilizando las ecuaciones de estado como la ecuación de Van der Waals o la ecuación de Ricci-Kohn, que relacionan el volumen con la temperatura, la presión y la composición del vapor. La entalpía del vapor sobrecalentado se puede calcular utilizando las ecuaciones termodinámicas como la ecuación de estado de vapor, que relaciona la entalpía con la temperatura y la presión.